Jnana Yoga y Vedanta, por Swami Vivekananda. Buenos días, Om Namaste. Os quería presentar la traducción que he hecho de este famoso ensayo, precioso ensayo que hizo Swami Vivekananda sobre el Jnana Yoga, que lo he traducido, como os decía, al español. Bueno, está dividido en dos partes. La primera es esta parte que la vamos a comentar en este vídeo, y luego la segunda, que sería Jnana Yoga 2, unidad en la diversidad, pero en este vídeo me voy a centrar en esta versión, en esta asignatura. Eh, este es el material que todos mis alumnos que estudian conmigo el Gita o el Vedanta tienen. Es largo este material porque el Jnana Yoga es muy complicado y esto complementa las enseñanzas del Bhagavad Gita, sobre todo el capítulo 2 y luego de los últimos capítulos más centrados en el Jnana Yoga. Y como podéis ver aquí, es un libro un ensayo bastante extenso. Insisto, yo os recomiendo siempre que lo imprimáis. En concreto, esta tiene, pues fijaros, 123 páginas, ¿vale? Pero si queréis profundizar en el Jnana Yoga, el camino más elevado, no dualista del Bhagavad Gita, este ensayo es indispensable. Aquí veis un poquito cómo se ha estructurado este bloque. Hay la necesidad de la religión, la verdadera naturaleza del hombre, es interesantísimo, qué es el hombre real y el hombre aparente, el tan difícil y malentendido concepto de Maya y cómo se relaciona en el Vedanta. Todo va a trabajar mucho sobre el concepto de Maya. Y luego, cómo influye Maya en la evolución de la concepción de Dios. Otro tema interesantísimo es Maya y libertad, y el absoluto y su manifestación, que es la filosofía Advaita, cómo se ha convertido el infinito, el absoluto, en finito. Y ya veis un poco, al final analizará el concepto de Dios en todo, y al final de este ensayo pues estudiaremos la realización de Dios. Yo os he querido vamos a comentar un poco uno de los apartados, que es este, que a mí me encanta, que es el absoluto y su manifestación, que fue una conferencia impartida en Londres en 1896. Y ya empieza así: la filosofía Advaita, ¿cómo se ha convertido el infinito, el absoluto, en finito? Si os fijáis, siempre vais a encontrar referencias al gran Sri Ramakrishna, que fue el maestro espiritual de Swami Vivekananda, y desde luego nos ayudará a entender aún más la profundidad del jnana. Perdón. Aquí veis un poco cómo se está estructurando. Además, vais a encontrar en negrita los puntos más importantes y en color, además, lo más importante aún, ¿no? Por ejemplo, este absoluto se ha convertido en el universo, en el gráfico del punto B, al pasar por el tiempo, el espacio y la causalidad. Nombre y forma en sánscrito. Esta es la idea central del Advaita. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar una reflexión de Albert Einstein relacionada con lo que estamos estudiando sobre espacio, tiempo y causalidad. También encontraremos reflexiones de Schopenhauer. Schopenhauer admiraba el Vedanta, pero según Vivekananda se equivocaba en algunos puntos. Más comentarios de Ramakrishna, y Vivekananda va desengranando toda el jnana, la ley de causalidad, como condición necesaria de todo nuestro pensamiento. Y seguiríamos profundizando en este camino del yoga que nos define el Bhagavad Gita, que muy poca gente puede seguir y que fundamenta la filosofía Advaita no dual del Vedanta. Siglos más tarde, a partir del Gita, Adi Shankara lo sintetiza diciendo que solo Brahman es real y todo lo demás es ilusorio. Y bueno, aquí vemos un poco cómo vamos evolucionando. Por supuesto, tenemos referencias constantes a varios versos del Gita, como podéis ver aquí. Y así acabaríamos este punto, este apartado
podéis ver aquí. Y yo os recomiendo siempre, 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 si estudiáis conmigo, imprimir estos apuntes porque es necesario tenerlos en papel, apuntar. Yo si os fijáis por aquí, bueno, esta es la primera prueba que hice de preimpresión y vais a ver algunas anotaciones y algunas correcciones, pero tenerlo en papel es muchísimo más importante que, que, que en digital. Aquí hay una reflexión de Schrödinger que a mí me maravilla, que venía a decir que la unidad y continuidad del Vedanta era totalmente compatible con el concepto de mecánica de ondas de la física cuántica. Y bueno, esta es un poco la estructura de este ensayo que de Jnana Yoga, que es el volumen 1. Recordar que luego he hecho un volumen 2, también muy extenso, y poco a poco vamos a ir entendiendo los fundamentos de la Advaita Vedanta y del Jnana Yoga, ese famoso todo es uno. Muchísimas gracias, Om Namaste, soy Pedro Norell y espero que estudiáis conmigo y todos podamos aprender juntos. Muchísimas gracias.